Como quiera. Buenos días. Buenos días, qué bueno que están por aquí. Mi carnal Félix Riojas. Jorge Arturo Estrada García. Y nuestro invitado estrella del día de hoy, nuestro amigo Eduardo de la Peña de León. Buenos días, gracias por la invitación. Para quienes no lo conozcan, Lalo es un reportero y columnista que tiene 30 años de trayectoria. Y aunque sea un jovenazo de 40 y tantos años, pues empezó muy chavo. Y él ha sido pues reportero, columnista en el Heraldo, en distintos medios. También estuviste en Espacio 4, ¿eh? Sí. Luego fue director de comunicación social del gobierno de Coahuila en el sexenio de Enrique Martínez y Martínez. Luego director de la agencia de noticias Infonor, que es donde está actualmente. Y su papá es uno de los fundadores del periódico El Heraldo de Saltillo, que ahorita es el decano de la ciudad. Y me gustaría comenzar preguntándole acerca de una pregunta que parece obvia, pero hay que conocer la respuesta. ¿Cómo te involucras en el periodismo y por qué tan joven? ¿Pero dónde estamos? No has dicho ni cómo se llama el programa. Este programa se llama Personajes y Opiniones. ¿Y es la emisión número? 78. 78, fíjate, ya duraron más que Lederman. Lederman creo que hizo 6 en Netflix. Ah, sí, nomás. Sí. Oye, pobrecillo, es que no traigo buen rollo. Ni buenos invitados. Oye, ni buenos invitados y no había estado en Saltillo, donde siempre tenemos algo de qué hablar. comentar, claro. Pero sí vieron las de Lederman. No. Terminaba Sí. siendo entrevistado él, como ahorita van a terminar siendo entrevistados ustedes. Muy bien. Bueno, está bien. Ya, que al cabo ya nos... ¿Ya los conocen a ustedes? Sí. Sí, ya Más o los- menos. A Félix es el que le está Eres faltando. nuevo, ¿verdad? Antes andabas atrás de la cámara. Atrás de la cámara. ¿Y luego? Todavía. Pero Aquí estamos. hace como 2 o 3 programas le tocó que lo entrevistáramos. Muy Aquí me bien. entrevistó don Jorge. Muy interesante. En ausencia de trabajo de nuestro compañero José Guadalupe Robledo Guerrero. A quien estamos extrañando y sigue con sus actividades. Esperemos que se reintegre porque capaz quiere agarrarse vacaciones de Navidad o algo así. No, Pegar pues las... ya mañana es día de su santo. Ah, sí, Yo sí. creo que ya no va a regresar este enero. ¿Tú crees? Guadalupe. Guadalupe Reyes. Reyes. La va a aplicar. Sí, sí, bueno, un saludo para él. Pepe, Como quiera, un saludo. ya te descubrimos tu plan, Pepe. Lo quería juntar, Sí. que se le pegara y dice Guadalupe Reyes. Ahí está, aprovechando que es su tocallita. Bueno, ahora sí, directo al grano, míralo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo te involucraste ¿Cómo te en el involucraste periodismo? y tomaste la decisión de hacerte periodista? Reportero, periodista. Pues era lo más natural, lo más lógico, ahí nací. Uh-huh. O sea, donde crecí fue en los talleres y en las oficinas del periódico El Heraldo, ahí en la calle de Abasolo. Ahí trabajaban mis papás. Entonces, pues desde que me recogían del kinder, era ir al periódico, ahí jugando y luego empecé a ensayar, a tratar de escribir cosas y me gustó, se me despertó el interés por escribir, por comunicar, por tratar de conocer los acontecimientos de primera mano y transmitirlos. ¿A quién le enseñabas tus primeros escritos? ¿Quién te corregía? Mi papá, y hace poco mi hermano Paco, que es quien está ahora al frente del Heraldo, encontró ahí en el escritorio de mi papá un montón de Originales corregidos. originales corregidos, tan Tus divertidos, interesantes. Mm. Eran los tiempos de los 80s, cuando acababa de
caer Flores Tapia y había aquellos pleitos enconados entre Los actores grupos políticos y sí. algunos medios de comunicación. Tu papá estaba al frente del Independiente. Sí. Yo me acuerdo que lo fuimos a visitar y no me dejó entrar. No, pues eres muy joven. Me dejó ahí en la antesala sentado, porque algo iban a arreglar los directores de los periódicos que yo no podía escuchar. No, pues que es que en realidad tiene razón. Ese es el misterio Los- que me tiene inquieto hasta hoy. ¿De De qué esa iban a reunión, hablar? sí. Sí, ¿de qué iban a hablar? Oye, los directores de periódicos son una clase especial de personas, porque fíjate, en ese tiempo había como, no sé, 280 periódicos en el país En el país. y no había ni internet y las estaciones de radio tenían noticias, pero no tenían como fuerte, ellos eran entretenimiento, lo mismo la tele, ¿no? Sí, bueno, incluso los primeros noticieros de radio eran producidos por periódicos. Sí. Incluso, por ejemplo, el de Todavía Shera hay muchos en era la de mañana que Excelsior. yo escucho ahí que le dan vuelta al periódico. A la hojita. Bueno, pues sí, o sea, mucho. Yo tengo la teoría, no sé tú qué pienses, de que el medio escrito es el que sigue mandando, ¿no? Tanto en redes como en los medios electrónicos de masas, porque investigan más, se documentan más, publican más y los demás de cierta forma siguen esos temas y los comentan. Pues sí, de alguna manera la permanencia del papel o lo que plasman ahora en las redes les permite, pese a la competencia que representan redes, radio y televisión, pues les permite tener una vigencia. Y quienes se comprometen a hacerlo con rigor, pues sí, sí es cierto, investigan más y documentan más y se convierten en una referencia. Aunque pues ahorita ya hay una combinación de los periódicos retoman lo de las redes lo de los periódicos. Sí. Ya hay un intercambio muy fluido De de información. información o de versiones. Porque, fíjate, toda tu vida has estado involucrado con los medios y te toca ver este fenómeno de las redes. Entonces vemos como hay un presidente como Donald Trump que gana a pesar del rechazo de los grandes medios estadounidenses Sí. y que parte de su discurso era decir, mira, yo en mi Twitter tengo, no sé, 30 millones de seguidores. En mi Face tengo 25 millones. En mi Instagram, no sé, 15. Y el New York Times ahorita está vendiendo 800,000 periódicos. Entonces, con un solo efecto en mis redes, llego a mucho más gente que lo que llegan los medios tradicionales, ¿no? Y como él enfocó su campaña, encontró a la gente que estaba dispuesta a escucharlo y votar por él, ¿no? Sí. Pues en sí el fenómeno de Twitter creo que se dio desde la elección de Obama, que fue el primero que se posicionó todavía desde que era senador y se convirtió en una figura nacional a partir del Twitter, o era lo que se decía en aquel entonces. Y sí, obviamente Trump pues todos los días mueve al mundo con su primer tuitazo, ¿no? Así como el PG, pero el PG todavía te da conferencia de prensa. Pero él transmite en Facebook Live, ya nos copió el programa. Pero Sí. ni modo, pues. Le gustó. Le gustó El el formato. modelo. El modelo, sí. Pues sí, nada más que en dar los buenos días se toma los primeros 30 minutos. Sí. Pero bien, parece Son que estilos. gustó el Son estilo. estilos. Así es. Ese estilo enamoró al país. 30 millones de votantes. ¿Tú qué piensas de la cuarta transformación? La cuarta transformación. Pues yo creo que hay que tomarla con cautela. Digo que ni podemos ser pesimistas por sistema y decir que todo está mal sin ver cómo evoluciona. Tampoco podemos ser ingenuos y comprarle esas utopías que ha tratado de vender. Yo le apuesto por el
escepticismo informado. Y creo que eso es muy importante, y ustedes ahora, como un esfuerzo de comunicación que ha sido consistente en todo este tiempo, pues creo que se lo pueden aportar a la sociedad. Información para, tomar las decisiones a favor o en contra, pero mover a la sociedad a que esté informada y esté activa. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en Francia, un movimiento ciudadano logró parar los incrementos a la gasolina. Sí. Ya los impuestos. Y a los impuestos. Y aquí a lo mejor... Y trae asustado al gobierno. Al gobierno, pero es una sociedad que está participando. Y no digo que aquí es el camino para bajar el precio de la gasolina. Depende de muchos factores y no solo de la decisión del gobierno. Pero sí estamos viendo decisiones impulsivas del nuevo gobierno, y no necesariamente son las mejores o van a traer los mejores resultados. Entonces, es necesario que la sociedad esté alerta y esté bien informada para poder ser un contrapeso real, porque es el único que queda. Porque fíjate, yo lo que percibo es ahorita una fidelidad a ese proyecto casi ciega por parte de algunos seguidores del presidente, ¿no? En donde el que no piensa igual automáticamente es rechazado o etiquetado, no sé, reaccionario, linchado socialmente. Sí, linchado socialmente en las redes. En las redes, sí. Y he visto hasta reporteros que pensaba yo muy centrados y opinadores que alaban todo lo que hace el nuevo presidente y se suman al coro de descalificaciones casi sin sustento. O sea, en lugar de defender lo que ellos practicaron por la libertad de expresión, con todas las trabas que hayan tenido o que podamos tener en este momento. Sí, creo que hay mucha intolerancia y bueno, esa es la nueva realidad y esas son las redes. Cada quien puede decir lo que quiera, con rigor o con superficialidad, con pasión o con inteligencia y sustento, pero pues hay que acostumbrarse a eso, y creo que hay que perderle el miedo a eso y uno defender su punto de vista sin hacer lo mismo que ellos, también sin descalificar por descalificar o por sistema, sin atropellar, pero sí, no perder o no tener miedo a decir lo que hay que decir. Porque también he sentido eso, que hay quienes se están deteniendo, o sea, teniendo un punto de vista diferente, teniendo una claridad del escenario, teniendo elementos para sustentar otras ideas. No me meto porque me van a linchar en las redes. ¿Y qué pasa? O sea, pues te linchan en las redes. ¿Y qué? Hay que aprender a vivir con eso, ¿no? O sea, eso ya no se va a acabar, eso ya difícilmente se va a Eso ya pasó con Trump y ahora está pasando acá, que se polariza la opinión pública de alguna manera, ¿no? Así es. Entonces, ya están viviendo y ya no está pasando nada. Entonces, pues aquí hay que vivir, pero esperando que no pase nada. El problema dices, es México. No, pero allá sí está pasando y le están pasando también muy enconada. Factura, claro. Y acá el asunto es que también está enconado el escenario, porque en realidad, si te llegan a dividir por clases o por ricos y por pobres o lo que sea, ya hasta los clase medieros ya nos dijeron, no, lo que puedas que como tú ya eres clase media, ya no quieres que nadie más salga y ya los pisoteas y entonces ya te están enfrentando. O sea, y lo hace, por ejemplo, Jacob, que es la líder del partido de Morena. O sea, todavía dijera, pues lo hace algún anónimo en la red, pues ok. Sí, creo que si hay un riesgo. O sea, cuando yo digo, pues que te digan en las redes no pasa nada. No. Pues no te quita nada si en las redes te atacan por tus opiniones. Pero sí es peligrosa la polarización, porque como dices, en Estados Unidos sí está pasando.
y lo decían, el grado de polarización y empieza a resurgir los odios raciales. Exacto. Entonces lo que pasó que a opositores muy destacados de Trump les llegan las amenazas de bomba. Dicen, pues es generado por ese clima que él mismo está propiciando. El último atentado ahí contra, pues creo que fue una comunidad judía, Sí, una cosa Una así. mezquita en Pittsburgh. Pues Y también lo atribuyen a alguien que Radical. Radical. su radicalismo Ujú. fue alimentado por ese tipo de cosas. Entonces sí hay que ser cuidadosos de la polarización, porque de por sí hay cierto encono social, y si lo avivas, porque en se realidad vuelve hay peligroso. injusticia social. Si hay Eso sí, injusticia, claro. eso no lo podemos evadir. Nada más el discurso de odio es el que nos, por ejemplo, en el caso de los mexicanos nos va a dividir y nos afecta mucho. En el caso de los gringos, pues ellos son los dueños del imperio, ellos están rechazando a todo lo que entre ahí y que se queden afuera pues para explotar su modelo económico y generar sus ganancias y su bienestar, ¿no? Claro, y bueno, pues lo de Trump es siempre un cálculo ahora político, y siempre su discurso al final de cuentas es para ver cómo electoralmente le va mejor, crea o no crea en lo que está diciendo, pues el cálculo es si lo que dice le va A beneficiar políticamente. electoralmente, ¿no? Entonces, pero acá, pues nada más vean cómo nos ganchamos y cómo se dividieron las opiniones sobre el tema de los migrantes, por ejemplo, que tiene 1000 aristas y no hay una sola verdad en eso. No. Pero pues en mesas familiares o de grupos de amigos, el tema de los migrantes llegó a ser muy, muy polémico, ¿no? Y a discusión. pues ahora con estos temas de la cuarta transformación, pues dan para mucho de eso, y creo que si nos ganchamos y si empieza a agudizarse la división y el enfrentamiento social, pues estamos favoreciendo realmente a un gobierno absolutista que pues, parece que está tratando de desmantelar las instituciones y todo posible contrapeso. Porque a mí a veces me parece como que es hasta un plan perfectamente diseñado, ¿no? El de ir provocando reacciones para luego, en cuanto las consigues esas reacciones, a la descalificación, al desprestigio, a exponerlo, a ponerlo como blanco, y entonces se terminan ablandando, ¿no? O sea, así pasó con los empresarios en campaña, con los empresarios en el aeropuerto, igual en campaña. Salió Carlos Slim, también le tocó su parte. Luego salieron los 10 más ricos de México, incluidos los del Oxxo y todos esos, del Grupo México, también les tocó su parte. Luego, ya como gobierno, pues ahorita tenemos el caso de pues del IFE, del ICAI, ¿cómo se llama? El INAI, los de la Corte. La Corte, jueces, la Comisión de Derechos Humanos. Ayer el Ujú. presidente de la Comisión de Derechos Humanos se le fue con un discurso muy bien sustentado, muy bien armado, pero pues inédito de que alguien, mucho menos un organismo, sí, le hablara así al presidente, Sí. estando el presidente Hablado. ¿verdad? Le habló sobre sus pretensiones de cuando menos quitarles autoridad ante la sociedad y autonomía. Les quitas autonomía y luego les quitas exactamente eso. La autoridad ante la sociedad, porque muchas de esas instituciones, aunque no funcionen, aunque hayan sido cooptadas por el gobierno, tenían la intención de funcionar como contrapesos ciudadanos. Finalmente son las instituciones, ¿no?, que tenemos, y si nos los acabamos.
En el legislativo no podemos confiar. No. Porque pues, tienen una mayoría bastante holgada y los que de repente pudieran ser contrapeso, pues no sabemos Ni si se- van a terminar vendiéndose al mejor Exacto, postor. Que ya empezaron, ¿no? Ya se han dado casos. La siguen En otros sí implementando. en otros sí se le ponen en son una contra. clase Entonces, política, clase eh, política no muy confiable. no nos podemos confiar en ellos. La Corte, que es legalmente el otro poder, el otro contrapeso, ahí está. Golpeándola, con un tema muy atractivo, muy Claro. vendible. No, pues es que tienen salarios insultantes y no viven En un en la país de honrada pobres, medianía sí. de Juárez. De Juárez. Pues sí, pero eso yo no digo que los salarios estén bien o están mal, se puede corregir, hay formas de hacerlo, pero creo que la discusión de fondo no es los salarios o el nepotismo en la corte, sino la autonomía. La autonomía de los La poderes. autonomía de ese poder para que sea un contrapeso. Pero si nos ganchamos nuevamente y le ayudamos a dilapidar la imagen de la corte, pues la vamos a dejar dividida. Por ahí hay algunos académicos o escritores o investigadores que hablan de teorías políticas en donde pues precisamente los dictadores van desactivando las instituciones, dejan, por ejemplo, a los medios de comunicación sin autoridad moral, porque pues, primero les invierten muchísimo dinero, luego les exigen incondicionalidad, destruyen su credibilidad. Les retiran el dinero. Ya cuando no los necesitan, porque pues ya no tienen credibilidad, les retiran el dinero y pues ya lo que digan, pues ya nadie se los va a creer. Y los vuelven precarios, o sea, Así es. necesitados de ese ingreso, porque Así es. ya la sociedad no te confía ni te sostiene. Entonces, ese contrapeso de los medios lo desaparece. A los empresarios o los compran o también les hacen un linchamiento mediático les amenazan los negocios, o les intervienen con auditorías y les hacen ver el poder. Así es. Entonces, ¿quién se les va a oponer? La iglesia por sí sola es la que más callada ha permanecido en ha este permanecido proceso. en esto, pero vean también cómo hay un golpeteo constante hacia la iglesia por cuestiones que pueden ser muy cuestionables, a lo mejor muchísimas de ellas son ciertas, algunas, pero se está generalizando contra la institución que en otros tiempos ha sido pues un factor de poder. Entonces, tus aguas. Y fíjate, para mí no es cuarta transformación, sino es la segunda transición. ¿Va? En la primera transición vimos, llega Fox, no destruye al PRI, no destruye las instituciones. Se pareció más a Madero, que cuando llega Madero, gana y no destruye al ejército de Porfirio Díaz, que en un año pues le da el golpe de Estado y lo mata. Bueno, cuando llega Carranza, lo primero que hace es desbaratar el ejército porfirista y construir el nuevo. El ejército constitucionalista. Exacto, y es el que está vigente ahorita. Bueno, ahora... Un ejército al que López Obrador trató de desacreditar desde antes, y ellos sí no se dejaron. Es una parte de la historia que no vimos, pero el discurso ya cambió. ¿Cómo le torcieron el brazo atrás de bambalinas? ¿Quién sabe? Pero el ejército está en la posición en que estaba y López Obrador a ese discurso sí le bajó. Sí. Pero bueno, porque seguimos con la... estábamos en eso, o sea, tú vas destruyendo y desprestigiando o destruyendo a través del desprestigio. Y entonces el ejército en algún momento lo hizo recapacitar. Pero él va como aplanadora y la agarra personal, o sea,
si por ejemplo el Trife da el fallo en Puebla, ya no voy a ir a Puebla. O sea, es algo personal. Creo que eso de Puebla, yo al principio, cuando lo escuché después de la conferencia, dije, "Ah, qué visceral". Pero creo que da una explicación que a lo mejor ya no se escuchó después del inicial, no voy a ir a Puebla en los próximos días. Porque no tengo agenda, ¿ok? No, dice, porque no es prudente, porque hay una situación de polarización. Que si voy a hacer que la gobernadora me acompañe, o la voy a acompañar, o voy a un acto sin ella. Hagas lo que hagas, vas a generar polémica y un grupo u otro, pues puede, quién sabe de qué manera vaya a reaccionar. Entonces, eso, y si es así, hablaría de un gesto de cautela política, pues que está bien, hay que reconocerlo. Bueno, es cautela, pero fíjate, en Monterrey el Trife igual te desbarató la elección. En Coahuila igual el fallo del Trife fue el que dio la definición. Ya ha estado en Nuevo León, ya ha estado en... Pero no estaba en Morena en Saltillo. medio. Y en Puebla sí está Morena en medio. Esa es La diferencia. la diferencia. Que incluso Allá creo, tiene la mitad de Puebla está a favor del candidato y la otra mitad pues, prácticamente votó por la candidata del PAN. Entonces, ahí sí entra su partido en medio. Y era toda la alianza, o sea, era PAN, PRD, Ujú, sí, todos sí, los sí. que se juntaban, ¿no? que creo que acá en Monterrey, ahora para la extraordinaria, Morena no va a jugar. No, porque Se salió tenía toda la alianza. al Pato Sí, Zambrano porque el Pato sigue yendo, creo por que el PT. por el PT, y Morena ya no le entra. No. Pero con el PT sigue jugando, lo que pasa es que yo creo que se peleó con el Pato, no lo quiere de alcalde o Sí, algo. Morena había dicho que no querían de candidato al Pato, que porque había traicionado al final de la contienda, pero pues era muy interesante ver cómo le iba a Morena en la elección de Monterrey, porque era su primera elección después de julio. Sí. Era como para medir, cuando en el caso de Nuevo León, ¿cómo sigues, Andrés Manuel? ¿Sigue el efecto o no sigue el efecto? Que yo digo que cuando en el caso de Monterrey, que es un comportamiento muy peculiar de los electores en el país, ya no sigue el efecto, porque es el único municipio donde ganó la opción de Texcoco en el aeropuerto. Ah, sí. Así es. O sea, fue más racional el voto. Fue más racional el voto y... O hay menos estructura morenista. Y más Pues yo creo que es más afluencias. racional el voto, porque también ve cómo le fue al Bronco. Ujú. O sea, la gente de Nuevo León se harta de los partidos, votan por el primer gobernador independiente, los decepcionó. A la siguiente elección lo castigaron. Al Bronco le fue muy mal en la presidencia de Monterrey. Pues está interesante ver cómo se comporta ese electorado que tenemos aquí tan... Y la tan elección cercano. esa es en una semana, ¿verdad? No, iba a ser en una semana, pero la cambiaron para el 23 de diciembre, para que la gente esté más ambientada. Ah, ok. Más relajada. Más relajada, más a gusto. Más involucrada en el ambiente navideño. Van 9 candidatos, por el PANAL va un exdirigente del PAN. Entonces, no sé, esa historia como que yo ya la he visto aquí. Sí, claro. Porque fíjate, ya llegaste aquí. Y el líder también es de por acá. El líder de la elección, al menos del área de Sí, la parte bueno, del el PRI. representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pues es el exgobernador. Bueno, Valdés. ¿cuántas elecciones perdió ¿Quién? Rubén? Pues En perdió, Coahuila, pues nada más en una de alcaldes perdió porque perdió 13 o algo así, ¿no? no, pero yo creo que él construyó ese escenario. Los 13 derrotas de alcaldes. Cuando no la de Saltillo, sí. Ah, sí, en esa se le desaparecieron 70,000 votos al Diablito. Isidro sacó 100, su 100. Yo creo que los 100 que siempre saca el PAN. Su ciento de tamales. Y el Diablito se le desaparecieron 70,000, por eso no sacó los 150,000 o 140,000 con los que gana el PRI aquí. Sí, yo creo que Rubén no perdió ninguna elección. Ni Torreón. Ahora que fuera ¿En la de gobernador. Riquelme? Sí. No, claro que no. Esa le gustaba que quedara en manos del PAN. Era lo de menos. Lo importante es
era Salvar a que Riquelme. Torreón, no, lo importante era que Torreón no le diera el triunfo a Riquelme. Mm. Porque si Torreón le da el triunfo a Riquelme, Riquelme le debe a su gente su triunfo. Si Saltillo le da el triunfo a Riquelme, Riquelme le debe la gubernatura A Saltillo. a Saltillo, a la estructura de Saltillo, que es de quién. No sé de quién será. Rubén Moreira. De Alvarito familia. y familia. Claro, como las invitaciones. Así es. Entonces yo creo que no perdió ninguna. Por eso ayer dijo Riquelme que no les he fallado a los saltillenses. Pues no, lo único malo es que no tienen dinero ni uno ni otro. ¿Quién? Ni el alcalde ni Riquelme. Porque dice, agradeció Manolo todas las obras que están haciendo, de las cuales pues no han terminado. Pues es el arranque de derramadero, ¿cómo se llama? Unos bulevares que también Acá empezaron. norte, sí. Y entonces el torreoncito ese que le van a poner al mirador. No, bueno, pues está la unidad deportiva ya en Teresitas, La que es Zarape bastante el multideportivo, el Zarape, del Zarape. que es un proyecto grande ahí, y el otro Es como la jabonera. La línea verde. Es algo parecido a la parecido a la jabonera. Jabonera, sí. En el La línea mismo verde. sentido. Bueno, pero son ahorita, fíjate, me acuerdo el biblioparque costó 60 millones, el de Jericó. Ujú. O sea, son ahorita así como muy apenas. Bueno, pues, 60 millones cuesta la casa del TEC. Pero cuando los biblioparques, por ejemplo, hubo partidas directas de la Cámara de Diputados. Cuando había aquel famoso fondo que creo que en Chihuahua se les perdió, Ah, sí, es el que andaban peleándole a la Cone, ¿verdad? algo así. Pobre Cone. Este, Es el único que le fue mal. Todos Sí, los pero- demás les dieron amnistía y ya se fueron y todos. creo que efectivamente no hay recursos para muchas obras y las finanzas del Estado sí son precarias y apretadísimas. Yo creo que el escenario para Saltillo, para el gobierno municipal de Saltillo, no es el mismo. No es lo mismo. Él no está endeudado. No tiene a lo mejor los recursos para hacer todas las obras o algunas importantes que se necesitan aquí, pero no tiene No. la presión de la deuda. Y eso Se lo debes a Jericó Abramo Mazo. a Jericó, que en un principio intentó contratar deuda precisamente para los Y Rubén no lo biblioparques, dejó. pero luego se comprometió a lo de cero deuda y ha sido su mejor legado. Pero la cero deuda no es garantía de todo, o sea, también hay que hacer buena administración, Claro. porque no había el mismo comportamiento en las finanzas con Isidro que el que hubo en este año con Manolo. Bueno, Y- Manolo no y- contrató deuda. Sí, los dos estuvieron sin deuda. Y Isidro, fíjate, Isidro jugó al estilo viejo, al estilo López. Quiso ocultar el manejo de los recursos. ¿Por qué? Porque a él le gusta la buena vida y movía dinero para allá y para acá en las cosas que a él le interesaba. Hizo una cochera de $500,000. De salir ¿Sí? para que entrara Manuel. Y otro millón se lo echó en la banqueta ahí de la plaza de la explanada de la presidencia. Pero a lo que voy es esto, o sea, Manolo en realidad se la pasa presumiendo lo que no existe. O sea, su discurso se basa en lo abstracto, en que es una posverdad en donde te dice, sí, somos la segunda mejor lugar para vivir según quién sabe quién. Claro, pero él no la construyó la segunda mitad para la segunda ciudad para vivir. Somos el quinto lugar en las ciudades más seguras del país. Pues sí, nada más que él tampoco lo hizo. Luego dices, bueno, ¿él cómo lo hizo? No, pues, con policías nuevos y todo. Graduó como a 90. Luego compró 100 patrullas con las que espera comprar el próximo año. Entonces, pero ha juntado desprestigio hacia la policía porque la policía es como la fuerza Coahuila, les cae mal a todos. O sea, te agarras de un discurso que no se sustenta
tanto en la realidad, porque la gente, en realidad los problemas que tienen son vialidades congestionadas, mal cuidadas, un tráfico caótico, fraccionamientos en lugares donde no deberían de estar y de difícil acceso, rutas urbanas que no dan cobertura y que obligan a la gente a tener carro. El fondo del problema de Francia y de la gasolina es que los clasemedieros dependen de su carro para trasladarse y el aumento del combustible les afecta en su economía para poder hacer las actividades que deben hacer. En el caso de Saltillo sucedió un fenómeno parecido. Es pésimo el sistema de transporte urbano, que todos decidieron tener uno o dos carros, y entonces las calles están congestionadas, pero él ni siquiera es para prohibir en el Venustiano Carranza que no te estaciones. Tú ves, pasas por el Venustiano Carranza, es uno de los más congestionados bulevares de Saltillo, y ves autos estacionados en los dos cuerpos. Y entonces tú dices, oye, pues habilita un carril, ¿no? Entonces yo lo que siento que es, él está demasiado gozando la posverdad y el que le digan que hace muchas cosas, como tengo 28 consejos ciudadanos y todos son socios, primos, parientes, compadres, tíos, todos los ciudadanos que invitan. Y en realidad no está aportando en nada a la transformación de la ciudad. Antes, en el caso de Humberto, que te decía muchas cosas, estaban dando en dinero y hacían toneladas de acciones, ¿no? Y programas y dinero por todos lados. Ahora, sin dinero y con puro rollo, pues a lo mejor sí tiene una imagen, pero a lo mejor, como nadie se la mide, pues nada más Vanguardia sacó una cosa así medio rarilla. Una encuesta, sí. Yo creo que efectivamente hay problemas de fondo en Saltillo, como la cuestión de la ordenación, del crecimiento, lo del transporte, el definir hasta dónde queremos crecer, para empezar. El problema del agua. La situación del agua, que sin embargo, si es por suficiente ejemplo, o no es suficiente. Sí, o sea, ¿para cuánto nos alcance? Exacto. Que ahorita dejó de ser un problema urgente el del agua, porque pues ya generalmente no hay escasez. Exacto. Y llega a todos lados. Sí. Entonces no es un problema que lo traigamos en el pulso. Como dejó de ser urgente el de la seguridad, porque bajó aquel clima de miedo y de balaceras, pero son temas que no puedes dejar de atender y que no les puedes dejar de dar mantenimiento. A lo mejor efectivamente no construyó que la ciudad tenga tales indicadores de seguridad, pero si no lo atiendes, se te desbarata. Ese es un tema que muy fácilmente se te desbarata. Entonces, que hoy haya 150 y tantas patrullas, dijo ayer, contra 80 y tantas que había, pues te da presencia, y la presencia pues también inhibe de alguna manera a los delincuentes y da oportunidad en atender. Y sí, es cierto, nadie queremos a los policías, y generalmente hasta miedo les tenemos, porque pues ahora sí parecen como policías gringos, un chorro de equipo, y se ven imponentes, y todo. Pero una realidad es que hay más confianza en el gobierno municipal o en su comisión de seguridad, porque hoy por todos lados ves que la gente, sobre todo los establecimientos comerciales, pero incluso en algunos fraccionamientos, le han entregado sus cámaras de monitoreo, de videovigilancia, para que desde el centro de comando estén checando. Y entonces, porque pues hay confianza en que no va a haber mal uso de eso y de que te van a atender. Y yo he visto... A la primera que falla se la quitan. Sí, o sea, es lo que dices tú, tiene que mantenerse. El esfuerzo es para mantenerse. El que haya crecido tanto la videovigilancia tiene que ver mucho en que los particulares dieron acceso autorizado a
a sus cámaras de monitoreo. Antes el acceso a lo mejor existía con otros fines, pero ahora es autorizado para fines de seguridad. Y han aplicado lo de los grupos vecinales a través de WhatsApp, en que tú en tu sector le puedes, si ocurre algo ahí, pues le estás hablando al jefe de la policía y te contesta. Si no puso a nadie para contestar. Yo siento que sí contesta él, que sí es un número, y ahí le da la instrucción al comandante del sector, y ahí mismo el comandante se reporta con los vecinos, y lo que yo he visto, así como ha habido, pues de repente fallas o señalamientos de que hablamos y no vinieron, creo que eso resulta más eficiente que el 066 o el 911. O sea, que está muy... Y lo permite también el que haya tantas patrullas y que las tengan distribuidas en los sectores. No andan patrullando porque no hay para gasolina, pero tú sabes que ahí cerquita, a menos de 2 kilómetros, hay una patrulla. Porque se me hace que, ¿cómo se llama? Que a lo mejor este alcalde y su jefe de policía traen la estrategia acertada de atender a la opinión pública más pesada y dejar desatendida a los invisibles, ¿no? A los que pero ahorita su voz no... Todo el mundo usa ahorita las redes sociales. Sí, pero no todos siguen las redes de ellos, ¿no? Lo que pasa es que se crean, no es seguir las redes de ellos, yo no sigo las redes de ellos. Pero a mí en el sector donde vivo, me dijeron, hay esta posibilidad, ¿quieres que tunamos? Sí. Entonces yo veo lo de mi sector, pero sé que lo mismo hay en un montón de colonias y de distintos estratos. Entonces, como que ya es una decisión si lo haces, si no lo haces. Y yo no puedo decir que sea la mejor policía, o sea, en cuestiones de capacitación yo lo que voy es parte de sus avances. Yo en realidad soy muy desconfiado. Y entonces digo, está bien, si algo pasa, no sé, en San Patricio, mándales patrulla. Si algo pasa en la minita, pues no, esa no la contesto, la bateo. Porque lo mismo está pasando, no sé, en la minita, en la Isabel Amalia, en la Puebla Insurgente, en La Palma, o sea, los incidentes de pandillerismo, o sea, hay 800 pandillas en la ciudad. Y entonces hay asaltos en cajeros, o sea, en realidad no es seguro andar caminando por Saltillo a determinadas horas en distintos sectores, ¿no? Y entonces quiere decir que, y además, con 200 patrullas, con 800 policías y la mitad dormidos y la mitad trabajando, pues tienes que estarlos todos arriba de la patrulla y todos dándole la vuelta porque es tan exactito el número de policías para el número de patrullas, de a 2 por patrulla. O sea, que hay 1.3 policías por cada 1,000 habitantes, decían, que no es lo óptimo. De acuerdo a los organismos internacionales, tendrían que ser 2 por cada 1,000 habitantes. 2.6. Sí. Pero pues también resulta que nadie quiere ser policía. Y aunque te paguen 20,000 pesos mensuales. Pues es que no los pagan. Ah, son tramposos. Pues, no, bueno, habían dicho que... Ese era el subsemún, y para eso es el pero dinero eran que te mandan. 16,000 pesos o 20,000 pesos. Primero eran 16,000 si nada más te empiezas a capacitar. Ah, okay. Y además en la fábrica pues te van a pagar 8,000. Y te van a chicotear igual. Pues sí, pues no te van a exponer a que te va la cena allá afuera. No. No, en eso sí tienes razón. Pero fíjate. Pero esos balazos ya se fueron. La mayoría de los balazos. Pero, o sea, yo no dudo de que sigue habiendo incidencia delictiva. Supuestamente ha bajado, ellos las miden. No hay otra forma de tener estadísticas de si bajó o no bajó. Para cada quien, si le roban o no le roban, es su 100%. Eso yo siempre lo he defendido. Claro. No vale la estadística. Pero lo que sí miden, y creo que el INEGI sigue siendo un cuerpo confiable, pues tiene cierta autonomía y se supone que está hecho con
todas esas mediciones con un rigor metodológico. Sí, nada más que Pero- la encuesta del INEGI se hizo en abril Sí, pero este un año, aspecto bien interesante y ahí, él la presume como suya. un y aspecto tenía muy 3 meses. interesante en la encuesta, que creo que pasó desapercibido, es que sí mejoró la percepción de inseguridad, pero si sigues leyendo el documento, el mayor detonante de por qué la gente se siente insegura es por conflictos con sus vecinos. Ujú. Y ahí regreso a lo que tocaba al principio, pues hay encono social. Sí. Y tuvimos casos, precisamente por aquellos meses de abril, mayo, muy serios, que hablaron de ese encono social. En Asturias, una señora mató a su vecina porque el perro mordió al niño. Ujú. Pues sí que grave que un perro muerda a un niño, pero llegar al extremo de matarla. Y luego además tener el arma lista para matarla. Y a las pocas semanas en la ruta recreativa también no atacaron a otro con arma blanca por una discusión por unos perros. Porque el perro le ladró a la perrita. Entonces, creo Es que independientemente de si hay robos, si hay Bueno, asaltos, si hay ok. secuestros, Entonces, fíjate, que la gente se sienta más Me- insegura me- porque le me- tiene miedo al vecino. me recordaste el grave problema que nos dejó Y como que- herencia la delincuencia. Y nada más para cerrar el tema, creo que el mayor número de reportes, no lo han dicho, pero se ha comentado, el gran problema que se toparon ahora con lo de la policía ambiental es que mucha gente habla para ponerle el dedo al vecino. Sí. Haya o no haya motivo, entonces se están convirtiendo en árbitros de pleitos entre vecinos. Porque a lo que iba es, el tejido social se lastimó, Así es. entonces ya no vivimos en una comunidad y no la supimos remendar. Nada más nos quisimos ir por el lado de la estadística y pues te surgieron un montón de evaluadores. O sea, no sé, si tú contratas ¿cómo se llama este? Se me fue, a INCO, que él te califica tu transparencia. Si contratas al Gabinete de Comunicación Estratégica, él te califica tu ciudad, si es de las más chidas o no. Y así, la escoba de oro también, tú contratas a esa cosa y a lo mejor ganas. Y así te vas. Y entonces tú usas todas esas estadísticas para cimentar tu imagen. Y entonces te quedas en la imagen y no estás atacando el problema. Si en Saltillo en realidad tenemos una sociedad que tiene problemas, inclusive pues, la cifra de suicidios es alta, ¿no? Sí. Entonces tú dices, pues los suicidios es una muestra de algo anda mal. Los problemas de vecinos es que algo anda mal. El pandillerismo es que algo anda mal. O sea, estás en una ciudad que está en pleno empleo y que dices, tengo que importar gente para que acepte trabajar por estos salarios, porque está en pleno empleo, pero hay un 30 y tantos % de informalidad, que es la gente que quiere trabajar informal. ¿Por Sí, que qué? aspira a Porque ganar gana más. Aspira a ganar Exacto. más. Porque oportunidades existen. Exacto. Entonces, tú dices, bueno, esos no quieren esos empleos y dices, voy a traer más. Y que, oye, que van a pasar unos hondureños, los voy a agarrar. Me voy a traer unos chapanecos, órale. Y entonces tú dices, por eso, ¿y quién gana con eso? Gana el que los contrata, gana el que los trae, gana el que les consigue casa, gana el que los gancha en la empresa. O sea, y el gobierno del Estado sumándose a una acción tan extraña, porque las empresas saben en dónde invierten, cómo invierten y por qué invierten. Y nuestros empresarios muchas veces están en la intermediación, o sea, pues hacen la limpieza, tienen los comedores, tienen el transporte. Aquí es un caos de transporte porque hay 1000 autobuses de rutas urbanas y hay
como 2.500 de transporte de personal a las fábricas, que esas sí son empresas locales, esas no son transnacionales. Las de transporte especializado. Sí. Hay una sola empresa de transporte especializado aquí que empezó con 42 unidades, creo, y ya tiene más de 600. ¿Eso de quién es? Y ya tiene hasta sus propios talleres de ensamblado de unidades. Oh, Compra el chasis. chasis y ellos mismos hacen asientos de fibra de vidrio y todo lo demás. chido. ¿Esa de quién es? Del dueño de todas las concesiones del transporte ahora en Saltillo, de José De Musa. Pepe Musa. Sí. Fíjate, ese cuate, esta estatua le hicieron allá en su colonia, ¿no? Lo vistieron de árabe, así chido. Del inmigrante. Libanés. Del libanés. Y por su nombre, ese bulevar se llama José Musa. Sí. Y cuál ha sido su impacto social hacia nuestra ciudad, para que le hayamos puesto ese nombre. A un bulevar tan importante y tan bonito. Pues no sé si bonito, pero importante sí, el bulevar. Y Porque eso lo hizo su compadre Jericó. También querían hacer un metrobús también muy chido con muchas concesiones que se quedó en 90. 90 concesiones. Sí. Las que eran de Figueroa Ujú. y de esa central pidieron créditos para comprar nuevas unidades. Y Pepe Musa tiene una empresa financiera, ¿no? Ujú. No les pudieron pagar y En una empresa financiera en la que hay varios socios más. bueno, pues a lo mejor sí. Sí. Pues una financiera se llama, ¿no? Sí, algo así, o sea, no es un banco, sino es una... Sí, es algo parecido parecido. a un banco. Pues hay ahí varios Bueno, y entonces, socios más. ya dijiste, ¿qué hicieron de bueno? Ahora, ¿qué necesitan corregir? Pues, ahí está el reto del transporte. Yo no escuché nada del transporte ayer en el informe. No. Es que ese no fue absolutamente compromiso nada. en campaña, ya me lo ha dicho 3 veces el alcalde. Me dijo, eso no lo prometí en Pero lo campaña. tienes que atender. Sí, pero Tienes una figura de lujo, porque es un hombre de mucha experiencia y un empresario exitoso al frente del Instituto del Transporte. Se supone, dicen que están por anunciar un plan de reordenamiento del transporte. Han hecho algunas cosas y ahora Los ves... pintaron y los decoraron. No, ahora ves que en ciertas rutas que no estaban atendidas, ves otro tipo de unidades más chicas, porque es lo que conviene a ese tipo de A la rutas. ruta. Ahora en todo aquel corredor que le llaman de Sendero a los Valdés, por ejemplo, que era un sector desatendido y que tiene mucho movimiento para gente que requiere del transporte urbano, porque es gente que va a trabajar a todas esas colonias. Ujú. No lo han dicho, pero hay una ruta que está Como la del Colosio, ¿no? funcionando ahí. No sé si la del Colosio siguió existiendo o no. era un autobús, pero tenía internet, estaba chido. Nunca me ha tocado subirme a ese, pero Yo no sé si siguió existiendo o no, como que Era anunciaron experimento. como que era piloto. Mm. Pero hay modelos bien interesantes que están siguiendo en otras ciudades, que acá, con todos los compromisos que hay con los concesionarios, luego no se atreven. Vean cómo se intentó hacer el bloqueo a Uber, por ejemplo, no lo consiguieron. Ahora ya hasta en el Congreso se tuvo que modificar la ley para permitirle legalmente a Uber hacer lo que ya hacía, cobrar en efectivo. Que no querían que lo hicieran para que no le hicieran Pero, Y competencia a en los Torreón taxis. Uber no puede. bueno, y ahora ¿cuál será el Fíjate, compromiso con los concesionarios? pues hay unos compromisos. Pues ya no, la CTM ya no históricos. arrastra votos. La CROC tampoco arrastra votos. Aquí el que arrastra votos Pero es que las concesiones, Alvarito y la estructura. pero las concesiones ya no son de la CTM, Ahora son de Pirruris, Juniors y etcétera. pues ya son empresas desde hace mucho. Yo creo que desde la administración de Rosendo, de Manuel López, entraron los López como concesionarios del transporte, los Musa, los Abramo. O sea, hay mucha gente, empresarios, que ahora son concesionarios del transporte urbano. Pero hay modelos como el que se está aplicando allá en el Valle de México, que es tipo un Uber, pero colectivo. Ah, ok. Entonces,
Otro, Como si fuera una pecera donde metes a Exacto. 5. Los pero inqueros, sí. los inqueros de Torreón. pero es gente, en Monterrey había de esas. me es acuerdo. gente que no se quiere ir a subir al metro o por la conglomeración. Y o son porque particulares que Sí. hicieron su compañía. Así La como- hizo Onésimo Flores. era la que te iba a preguntar, como la de Onésimo. Es la de Onésimo. Ok. Pero yo Pero pensé ahí- que nada más iba a Santa Fe, No, pues creo que está ampliándose. ahí en una. Yo el otro día escuché que lo entrevistó Pascal Beltrán y Porque esa idea es interesante. Y aparte, él sí es experto en movilidad. A ese cuate lo habían de contratar aquí, no sé, unos 6 meses para que Para que Oye, ordene. no Sí, te cambie pero- ni el sentido de una calle. La- Tenemos 50 años con la ciudad partida de que de La- aquí para allá la- es para acá. y pues no. que lo contraten a él o a los de logística de Amazon. Sí. Ándale. Los de Amazon en Estados Unidos tienen un estudio en donde todas sus rutas, por ejemplo, no tienen ninguna vuelta a la izquierda, creo. Porque si eso les consume más tiempo, más combustible. Entonces ellos trazan sus rutas, pero tienen ese grado de detalle en el estudio, pues que se los traigan Claro. aquí. Eso, fíjate, con eso. A Onésimo no lo traen porque se avanzarías volvió más. políticamente incorrecto, pero eso era el sexenio pasado. Exacto, ahorita este sexenio es de Morena. No, bueno, No, También, es sí. de Morena. Los de aquí van a tener que irse adaptando a como viene lo pues nacional. no le van a dar chance a Onésimo porque es Ok. fifí. Ah, sí, sí. Pero ahí hay unos que también son. Entonces, Todos los ricuardos esos que traen ahí. Napita es fifí. sí, pero Guadiana. Guadiana pero, es fifí. pero él está Poncho pero él Romo. está registrado en el Seguro Social con un salario de 88 pesos. Y eso ¿Quién? es Napoleón. De veras. Y eso es lo que vale para Obrero hasta la López muerte. Obrador. Claro, sí. Esclavo de la minería, trabajaba para Guadiana, yo creo. No, qué? Guadiana para ellos. Porque el papá Después. de Napo fue el que lo becó para irse al TEC. Anda. No, Napoleón El, Gómez Sada el le sindicato paga a becó Guadiana su carrera y su maestría. Bueno, el sindicato, yo Se no debe sé si a él- ellos. Bueno, pero tú sabes que fue él. A mí lo que me Él contó lo fue platica que... siempre. Bueno, pero a mí no me contó Y le de Napoleón, agradece. del sindicato sí, ese sí me consta. Yo también voy a pedir mi beca. Yo tengo ahí mi foto donde en 1982 entrevisté a Napoleón Gómez Sada en el aeropuerto Plan de Guadalupe. Ujú. Pues ahora que regresó Napito puede... No, ahí la traigo para cuando venga. Para lo que se ofrezca. Tengo más derecho a estar en el sindicato minero yo que usted. Exacto. Oye, la última vez que se vio a Napito en Coahuila fue cuando entró a la mina y ya nadie lo vio salir. ¿Te acuerdas de la mina de hace como 11 Pancha de años? Coños. Era el desaparecido 66. Sí, Sí. entra, le gritan todas las viudas y los familiares y todo, y ya nunca volvió a salir el vato, ya de repente apareció en Canadá. Sí, que el tema de la carbonífera vuelve a tomar vigencia ahora que después de 4 años o más de lucha de las familias de 2 colonias de Cloete, que les fueron a hacer tajos carboneros adentro de las colonias, los atiende Derechos Humanos y le señala responsabilidad a varias instancias del gobierno federal, del gobierno de Coahuila y del municipio de Sabinas. Y ayer salen a decir, bueno, uno de los terrenos es de Armando Guadiana Tijerina. ¿Y él es dueño? O sea, Él es dueño del terreno. Él es dueño del terreno, seguramente él tiene la concesión minera, pero lo rentó para que lo explote otra compañía que le está vendiendo a Prodemi a la Comisión Federal de Electricidad, y dicen que ahora sí ya nos vamos. Un minuto, bueno. oye, pues aquí andan muy, muy estrictos. Pero fíjate, eso es muy interesante porque por un lado le dicen no al fracking, por otro lado hablan de hacer otras 2 carboeléctricas. Por ejemplo, las carboeléctricas, según el protocolo de Kioto, en 3 años más deben de cerrar Ya se van. por las emisiones de carbono, y México firmó el convenio. Pero en 100 años de explotación minera no ha habido un gobierno estatal o federal que saque a la región carbonífera de depender del carbón. Luego tenemos el problema de Monclova con la cerera. Y ellos consumen carbón. Y además dependen de que no les bajen los aranceles a los chinos. Porque, pues ya sabes, los chinos tienen fábricas fantasmas y te inundan el mercado y tienes que cuidarlos. Luego, aquí
en Saltillo tienes que rezar para que no le pase nada a la General Motors y ni a Chrysler, que no les den ni un resfriado porque pues, nos dejan como estábamos antes de No, y se Forestar. llevan de encuentro con Magna, ¿no? Que es automotriz 100%. No, pues, a un montón de empleos. Sí, sí, Oye, sí. y en Torreón Magna tiene no más que les General cae nada. Motors y Chrysler. allá ni empleos les caen nada, ¿no? Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando con estas ciudades? ¿Qué está pasando con la vida económica de las regiones? ¿Qué pasa con el Estado? Y lo peor que va a pasar con el país. Yo no vi ningún modelo de AMLO que te dijera, con esto vamos a ser más prósperos todos. Nada más vi un Tren Maya, un quién sabe qué por acá, pero El Banco del Bienestar. ese Pues es sí, el es banco que- de los pobres. Parece que no tiene una noción muy clara de lo que es estar gobernando y no quiere rodearse de gente que le sepa. Porque también se ve mucha improvisación y pues muchas veces más que la figura del secretario pues son los cuerpos técnicos de las dependencias, pero con eso que ahora les quiere pagar igual que la iniciativa privada de Saltillo, así sueldos miserables, De Perrín. pues ya nadie quiere jalar ahí. Y No. ya les dijo, váyanse a la iniciativa privada, no a la de Saltillo, pero sí, Pues vayan. no van a querer. No, pero sí, muchos están prefiriendo los técnicos más y esa expertos no de es- Hacienda, del pero Banco no es de México. Saltillo. No, bueno, es más, le van a buscar, no sé, si pueden en Perú o en Brasil, en donde agarren. No, pues los van a agarrar, los van a agarrar en altamente- Se Estados los van a Unidos y arrebatar, organismos internacionales claro. y grandes empresas y ya nos vamos y no hemos dicho lo más importante. ¿Cuál es? Yo quiero invitar a la gente a que piense en la trascendencia de donar órganos. Ustedes saben, muchos lo saben, este año a mí me sometieron a un trasplante, estoy vivo gracias a que alguien, no sé quién, donó sus órganos, a mí me trajeron su hígado y creo que hace falta mucho esa cultura en el país, que tengamos la generosidad de donar algo que ya no vamos a usar. Claro. Más adelante, porque muchas de esas donaciones son Porque fíjate, post-mortem. Y nada más con eso quería yo concluir. antes había en la licencia un apartado, pero Todavía lo hay. Nunca lo hacen valer, ¿no? Todavía lo hay, pero como Morena bloqueó una reforma legal en que si el familiar se opone, Ya no. ya no. Y ahora la ley se proponía que dijera, todos somos donadores de órganos, salvo manifestación en contrario. Ujú. Del donador, Del donador. del dueño de los órganos. Del dueño de los órganos. Pero bueno, eso es un asunto legal, pero pues primero Esas creo que son las tenemos, causas que tendrían que unirnos, ¿no? creo que primero Claro. tendríamos que tener la voluntad de hacerlo. Hay un registro nacional en el Programa Nacional de Trasplantes, en el Centro Nacional de Trasplantes, donde uno puede manifestar su voluntad de donar los órganos. Ahí está en internet, Centro Nacional de Trasplantes, en ATRA, y ahí se pueden registrar. Bueno, es algo muy Ese era el- bonito y muy importante donde nos deberíamos de sumar. O sea, en parte esta sociedad se ha vuelto más consciente. Ya los ves cómo cuidan a los perritos y a los animalitos. Ahora nada más falta que seamos igual de amables con las personas. Pero el asunto es que se ha desfasado. Alguien me decía, hubo más gente donando en una campaña para reunir alimentos para los albergues de los perros en abandono que para la caravana migrante. Nos estamos deshumanizando. Nos estamos deshumanizando. Así es. Muy bien. Pues a mí me da mucho gusto de que hayas encontrado a ese benefactor para que tú hayas sido el beneficiario y que estés aquí con nosotros. Y ojalá que todos se sumen a esa campaña. Y agradecemos la presencia de Eduardo de la Peña de León en este programa. Y agradecemos a quienes hacen posible el programa, a Rafael Izquierdo como productor, a Félix Riojas, un saludo a mi carnal Robledo, a ver si ya regresa, y muchas no, gracias ahí a mi amigo Eduardo de la Peña. Gracias, Jorge, Félix, Rafa, y un saludo a Robledo. Gracias, Eduardo.